Buenas noches, en este lunes de resaca carnavalera, después de que todo el mundo haya estado en Santa Cruz en la tarde-noche del pasado sábado y haya sido contado dentro de los 400.000 que dicen que se dieron cita para el gran baile con Juan Luis Guerra. Bueno, unos dicen que se batió el récord de aquel baile con Celia Cruz y otros que ese número tan impresionante de gente que se dio cita a lo largo de todo el día y de la noche. Bien. Pero lo que no es lo mismo es que vinieran 400.000 personas al baile con el de la bilirrubina y otra que se dieran cita en un sábado de piñata en el que el carnaval de día se funde con el de la noche e incluso con el de la madrugada. No es momento para ponerse a debatir sobre si la medición se hizo bien o si fue una cifra que alguien soltó y que todos los demás siguieron. Tampoco vamos ahora a discutir si el mérito es del Ayuntamiento de Radio Club, que fue quien lo trajo, al de la bilirruina, para su escenario, o es un valor para apuntarle a todos los que participamos de una noche tan mágica como apretujada. Lo cierto es que había mucha gente, que los parkings de esta capital vieron todas sus plazas cubiertas, que no había forma de moverse en las zonas aledañas al escenario, que la capital tinerfeña hervía de gente y disfraces y que donde mirabas había gente. Dicho todo eso, ¿eran 400.000? ¿Quién lo midió? ¿Qué sistema lo asegura? ¿Qué notario lo certifica? ¿Estaban todos esos 400.000 en un momento determinado a lo largo, o fue a lo largo del día? Pero claro, si uno se pone a discutir estos asuntos, te tachan como mínimo de canarión o de estar al servicio de los enemigos de Santa Cruz o de estar haciéndole un favor a otras opciones políticas, y claro, tampoco es eso, ¿eh? Lo cierto es que si a alguno les hace ilusión lo de los 400.000, pues que lo disfruten. ¿Ustedes creen que eso les dará votos en las futuras elecciones locales a alguien? Es un poco tan loco como lo de Manny Manuel, cantante que ha pasado del ostracismo y olvido a la punta de la popularidad a raíz de cantar en el Carnaval de Las Palmas con un punto de colocón. Ahora parece que el hombre no estaba beodo, sino un poco traspuesto por unas pastillas. Se le cancelaron todos los conciertos en los carnavales de las islas y el hombre andaba más perdido que Solari en su vestuario. Incluso llegó a anunciar públicamente su ingreso en el hospital universitario para curarse de sus adicciones. Y todos pensamos, pues el hombre va a estar aquí una temporada, porque tal y como están las listas de espera ahí, va de largo, ¿no? Pero debe ser para entretenerse, que va a tocar gratis en Güímar, donde la alcaldesa Carmen Luisa ha visto un punto de friki para tenerlo allí y ahorrarse unas perritas en contratación. Luego el hombre también ha anunciado que va a Las Palmas a decirle a la concejala que le interrumpió la actuación que él no estaba cargado y que le dé otra oportunidad para pedir disculpas al público de Gran Canaria por todo aquello que pasó en el carnaval de Día Canario. En una semana como esta, en la que estaremos pendientes del Parlamento de Canarias por la comparecencia de Clavijo para volver a hablar del caso Grúa y del debate sobre el nuevo proyecto de ley de renovación y modernización turística de Canarias y que trae de cabeza a la Asociación Canaria de Viviendas Vacacionales. Son dos asuntos de enjundia que alegran un poco el panorama de un tiempo informativo que está colapsado por las elecciones, por las promesas y por las formas de ver las cosas. Los políticos hoy prometen cosas diferentes al pasado. Por ejemplo, mire, antes nos prometían la creación de 1.000 puestos de trabajo. Por cierto, nos dieron la promesa del doble de los que vinieron a ver a Juan Luis Guerra, 800.000 puestos de trabajo. O que se nos rebajarían los impuestos o que darían una paga a todo el que tuviera un hijo. Y hoy las promesas son que van a regular la eutanasia, o que van a sacar a Franco de su tumba, o que la ley de memoria histórica va a permitir la exhumación de fosas comunes. ¿Qué nos está pasando para que las propuestas electorales sean todas de un signo tan negativo y más relacionadas con la muerte que con la vida? Deben ser las modas, ¿no? Y lo que impera hoy en día. Nadie se atreve a proponer enmendar la reforma laboral o a legislar para que la precariedad disminuya o para que el futuro sea más positivo de lo que hoy se dibuja. En fin, que estamos en un tiempo especial y que todo gira en torno a lo electoral. Nosotros se lo vamos a seguir contando aquí, así que mejor comienza ya un día más con Enrique Hernández. Buenas noches, parece que llega la semana de la normalidad y los carnavales, al menos los centrales, los de Santa Cruz, ya pasaron. Ahora queda la piñata chica de Tacoronte, en los cristianos, en Güímar, como acaba de decirnos Pepe Moreno, y en algún que otro lugar. Aunque yo, por quedarme, me quedo, Jorge Betancor, buenas noches, con el baile de piñata en Teno Alto. Solo más sano que hay. Es lo mejor que pueda haber. Bueno, vamos a en lo que esperamos a Paco Pomar, a ver si se presenta. Ha prometido que estará esta noche aquí. Sí. Vamos a ver. De todas maneras, vamos a ver si los dos capeamos este temporal de hoy. Se nos ha muerto este hombre. Escúchenle. En la época del solsticio, como Canarias tiene un cielo muy transparente, subían a las grandes cumbres las tribus
con su jefe, que se llamaban faicanes, y miraban al cielo y veían toda la galaxia moviéndose y realmente les inspiraba. Ellos lo llamaban el ojo de la diosa, otro, no sé. Pues Martín Chirino fallecía hoy a los 93 años de edad tras una larga enfermedad, según confirmaron fuentes cercanas al artista. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1925 y es uno de los escultores más importantes de las últimas décadas. Obras de Chirino hay aquí, en Tenerife, por supuesto, unas cuantas. Unas cuantas. Unas cuantas. Y fuera de la isla también. Y fuera de la isla, en Gran Canaria. En 1944 inició sus estudios artísticos en la Academia del Escultor Manuel Ramas y más tarde se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, pero abandonó esos estudios para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Esto en Madrid. Bueno, más sobre Chirino. Tras titularse, centró su trabajo en las labores del hierro, lo que se reafirmó tras sus viajes a París y a Londres, donde completó su formación en la School of Fine Arts. Tuvo un destacado papel en la renovación de los lenguajes plásticos durante la posguerra. Su incorporación en 1958 al Grupo El Paso coincide con el surgimiento del arte enraizado en la tradición española desde una actitud crítica con la situación siempre política y social. En esta época encontró el motivo alegórico, el que hemos escuchado hablar en su carrera, la espiral al viento, como resultado de su reflexión sobre la iconografía prehispánica y el legado de su cultura. Chirino. Paco Pomares, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se nos ha muerto Chirino? Sí, ha sido una pésima noticia. Nos ha llegado hoy, esta tarde. Yo, por ejemplo, tengo aquí ya algunas reacciones del presidente del Gobierno de Canarias, del ministro de Cultura, que ha asegurado que en museos de todo el mundo y en plazas de toda España quedan esculturas monumentales espirales. Yo recuerdo en Santa Cruz, Plaza de Europa, la Lady... El Parlamento. El Parlamento, Lady Arimaguadas de Chirino también, la del Colegio de Arquitectos, la de color naranja. Sí, creo que sí. Sí, es de Chirino. Un canario universal y un artista como la Copa un Pino, ¿no? Fundador del grupo El Paso, además. Sí, ¿no? señor. En los años 50, sí, o sea, señor. Un artista y un hombre de la cultura, porque aparte de escultor era un hombre comprometido con la cultura de las islas, ¿no? ¿Tú tuviste esa oportunidad de hablar con Chirino? Sí, en la última exposición que se realizó de él hace no demasiado tiempo, ya había tenido alguna ocasión también en Las Palmas, y era sin duda un personaje irrepetible, ¿no? Como todos los grandes. Hace muy poquito se ha cumplido el aniversario de la muerte de César Manrique, ¿no? Sí, ciertamente. Dos personas muy similares en su forma de entender la vida y de entender el mundo. Seguramente César era más expansivo, era una persona más dada a lo que era el conocimiento público y a manifestar sus opiniones, ¿no? Pero en cualquier caso, ambos personajes irrepetibles, y Chirino, sin duda, uno de los mayores artistas que ha dado Canarias en toda su historia. Pero más anónimo, quiero decir más anónimo, siendo universal y siendo famoso. La frase de Chirino, que era la soledad es muy importante porque acota tu mundo, ¿no? Él trabajaba en la soledad y elogiaba la soledad como un motor de creación, ¿no? Así es. Bueno, nos metemos en la pomada política. Ahora vamos a recuperar de la videoteca estas declaraciones de Fernando Clavijo cuando ya sabía que quedaba investigado por el famoso caso Curvas. Todo el mundo sabe que es una denuncia política de Nueva Canarias y Podemos. Lo razonable es que si te tienen que preguntar, y es lo razonable que te pregunten, puedes ir en calidad de, en este caso, investigado como testigo. Al haber sido denunciado por Nueva Canarias y Podemos, iré en calidad de investigado, daré las oportunas explicaciones que, insisto, he dado públicamente y que hay ríos y ríos de tinta y en sede parlamentaria. Creo que es importante que esta Cámara sepa... Pues lo hará en sede parlamentaria. En un principio se decía que lo iba a hacer después de comparecer en el Juzgado de La Laguna, el 15, y finalmente lo va a hacer mañana, Jorge. Que hubiera sido lo lógico. Comparecer primero en sede judicial y una vez que expliques al tribunal, perdón, a la instructora, sí, lo que quiera que tengas que explicar, luego ir al Parlamento, donde por cierto ya fue y ya lo explicó. En el mes de septiembre. Ya fue y ya lo explicó hace esos 5 o 6 meses, ¿no? De esos 6 meses aquí ha cambiado en algo el caso Grúa, ha cambiado la instancia judicial, ha habido azarosos movimientos de un tribunal a otro, el informe de la Fiscalía que no apareció, que se perdió extrañamente, etcétera, etcétera, pero novedades en el caso no ha habido ninguna. Con lo cual yo creo que lo que tenemos mañana es un meeting, un acto de campaña electoral, y además la oposición en Canarias ha inventado una cosa
que es curiosa, ¿no? Es un invento típicamente canario, que es la censura sin censura, ¿no? Como no pueden hacer una moción de censura, porque entre ellos se llevan peor que con el presidente del gobierno, lo que van a hacer es colocar al presidente del gobierno en el atril, hacerle un paseillo prejudicial, e intentar desgastarlo mediáticamente a través de las cámaras de televisión y los periódicos y tal. Algo que podían haber hecho perfectamente después de la comparecencia judicial, porque Clavijo irá al juzgado, explicará lo que sea ante la jueza instructora, saldrá, dará una rueda de prensa, dirá qué dijo y los partidos políticos opinarán, ¿no? Eso va a pasar después y pasará ahora también. Es decir, lo que están haciendo es estirar el vía crucis político para hacérselo lo más desagradable. Sí, entra dentro de lo que es esperable de una clase política que lo que busca fundamentalmente es el deterioro del adversario, más en un momento de elecciones tanto nacionales como regionales, ¿no? Pero la verdad es que no tiene mucho sentido esta comparecencia forzada por la Junta de Portavoces y por la Mesa, donde tiene mayoría la oposición, porque como sabemos el Gobierno gobierna en una exigua minoría parlamentaria, y se le ha exigido que comparezca después de haberlo hecho en septiembre y sin haber ninguna novedad en relación con este asunto. Va a decir exactamente lo mismo que dijo en septiembre, para repetirlo luego probablemente en sede judicial 2 días después, ¿no? Parece que es una cosa que no tiene tampoco demasiada razón ni demasiada lógica más allá de la meramente parlamentaria, política. La pregunta que te tienes que hacer es antes del debate y después, ¿no? Clavijo comparecerá, dirá lo que tiene que decir, que probablemente se defenderá su inocencia, como es obvio, ¿no? No se va a suicidar allí leyendo el diario de decisiones. ¿Y qué va a pasar después? Intervienen los grupos, lo pondrán a parir. No sé en qué términos replicará Clavijo, porque munición tiene para tirar a todo el mundo. Pero cuando acabe el debate, ¿qué? Es decir, ¿qué habremos sacado en claro? ¿Algo nuevo sobre lo de septiembre? Probablemente nada. ¿Alguna conclusión parlamentaria? Es decir, ¿se tomará algún acuerdo, alguna decisión? No. Es decir, yo creo que el pleno de mañana es efectivamente un meeting, es decir, un debate televisado que le interesa a los partidos políticos porque parte de la campaña electoral. Entra dentro de la lógica que decía Paco, ¿no? De la lógica suicida que tienen los partidos políticos en España, que es intentar presentarse a costa de presentar al otro siempre como un personaje indeseable, han terminado convirtiéndose todos en una especie de personajes indeseables, ¿no? Porque opina la gente en la calle, todo el mundo todos son iguales, ¿no? Es mentira, no todo el mundo es igual. Hay gente muy seria, hay gente menos seria, hay gente competente, hay gente que no es tan competente, pero a las pruebas me remito. Es que no cesan de arrastrar por el suelo el prestigio de la vida pública, ¿no? Y yo creo que utilizar las instituciones como un elemento de campaña electoral, hombre, tiene su cosa, ¿no? Hombre, pero el Parlamento no tendrá que explicarse el presidente, ¿no? Ya se explicó. Pero es que si no se hubiera explicado te diría que sí. Pero es que primero tiene que ir a la sede judicial. Pero se explicó no estando investigado o no estando imputado. No, ¿Y qué ha cambiado? ¿Cómo que no estaba imputado? No. ¿Qué ha cambiado desde el momento en que se produce la solicitud de explicación en septiembre a este momento? ¿Podría cambiar algo después que se produjera un cambio después de la petición de comparecencia en el juzgado? Ahí probablemente sí el presidente Clavijo, por ser presidente del gobierno y por haber comparecido ante un juez, deberá de explicar ante el Parlamento en algún momento. Lo que pasa es que seguramente le pedirán que vuelva a hacerlo. Pero perdona un matiz, la primera vez que fue a declarar Clavijo al caso Grúa no fue en calidad de testigo, fue en calidad de investigado. La primera vez que fue a declarar a La Laguna. Lo que pasa es que el juzgado de instrucción remitió el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entendiendo, cerró el caso, la Audiencia Provincial ordenó abrirlo y lo remitió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Quiere decir, cosas nuevas, creo que quería decir Paco, cosas nuevas en el caso Grúa no hay. El caso Grúa sigue siendo el mismo. Ha habido instancias judiciales que lo han devuelto, otras que se han ido, pero de eso que va a opinar Clavijo. Es decir, Clavijo ahí no tiene ni arte ni parte, ¿no? Ha sido un justiciable que ha estado a expensas de lo que han decidido los tribunales de justicia en su caso, ¿no? Pero yo creo que novedades mañana te garantizo que... De lo que han decidido los tribunales de justicia con sucesivas contradicciones y revisiones que llevan a pensar que efectivamente aquí estamos asistiendo a una situación muy singular. Es decir, conviene recordar que todo el caso se basa en un crédito concedido a Autogrúas Poli por el Ayuntamiento. Se acusa a Clavijo de prevaricación y de malversación.
cuando lo cierto es que el crédito fue devuelto a los 6 meses de haber sido concedido con intereses. En la acusación se dice que no se habían fijado intereses. Si no se fijaron intereses, no sé por cómo se pudieron pagar. Y además en una situación que fue sobreseída por la judicatura, fue sobreseída por la juez de La Laguna, con un informe favorable del fiscal. Hubo después una petición para que se volviera a revisar por parte de la Audiencia Provincial, por parte del juez Astor Landete. Hubo después una revisión de su informe realizado por el fiscal de La Laguna, en el que ahora sí apreciaba la existencia de delitos. Es curioso que a los pocos días de emitirse este informe, después de 8 meses de estar preparándose el informe, el fiscal de La Laguna abandonó su puesto y fue trasladado a Madrid. Ocurrió en un momento muy singular, cuando se estaban produciendo ya los cambios en la política nacional consecuencia de la moción de censura. El tema fue llevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fiscal encargado del caso por el Tribunal de Justicia de Canarias emitió un informe en el que se planteaba con rotundidad que no había ningún delito. Ese informe fue paralizado por el jefe fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fue bloqueado durante 2 meses, guardado en una gaveta. Cuando se tuvo conocimiento de que el Senado iba a aprobar el Estatuto de Autonomía, en el que se perdía la condición de aforado por parte del presidente del Gobierno, fue cuando se envió a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado lo devolvió al fiscal diciendo que no era necesario que se produjera una interpretación por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque el caso debía de pasar a otra instancia. El tema fue recurrido por Clavijo, se llevó al juzgado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el Tribunal de Justicia de Canarias hubo una polémica extraordinaria que dio lugar a que el presidente del tribunal mantuviera un voto particular solicitando que el caso fuera juzgado por el Tribunal Superior de Justicia, mientras que 2 de las magistradas, 2 de 3, plantearon que no, que debía ser devuelto al ayuntamiento, al juzgado de La Laguna. Finalmente el caso se devuelve al juzgado de La Laguna. Es decir, aquí lo que hemos estado viendo es una situación en la que da la sensación de que, más que existir un interés por saber qué es lo que ocurrió con este crédito concedido hace muchísimos años, más que saber si el señor Clavijo cometió efectivamente los delitos de prevaricación y malversación, lo que ocurre realmente es que hay la intención de que el señor Clavijo se convierta en un personaje sin capacidad de poder ser un presidenciable válido, que es al final lo que está ocurriendo. Porque con Clavijo imputado es perfectamente posible que haya partidos que después de las elecciones se nieguen a ningún tipo de negociación con él. Y yo creo que ese es el objetivo que se persigue. Tengo la absoluta certeza, el absoluto convencimiento de que cuando el caso, después de ser juzgado por el Tribunal de La Laguna, después de ser juzgado por la Audiencia Provincial, después de llegar de nuevo al Supremo, será sobreseído, porque es un caso en el que no se aprecia la existencia de ningún delito o perjuicio para el Ayuntamiento de La Laguna. Y además es un caso en el que, como sabemos, cuando se toma la decisión, el señor Clavijo no estaba presente. En fin, hay un montón de cuestiones que han convertido este caso en una especie de pandemonium, ¿no? Y aún así, ¿cómo se mantiene vivo este caso? Porque hay una intención política de que se mantenga vivo, ese es mi criterio. Y porque hay una intención judicial también de que se mantenga vivo. Hay alguien esperando en los juzgados a que este caso llegue a donde tenga que llegar. Miren, es un dato curioso porque hay una persona, un político inteligente y preparado, que es el que inició este caso mucho después de que se hubiera producido la concesión y después de haberse abstenido en la Junta de Gobierno, en la que se tomó la decisión de proceder al crédito, que es Santiago Pérez, que ha ido adelantando los acontecimientos judiciales que se tenían que producir. La última cosa que ha dicho el señor Santiago Pérez ha sido que este caso acabará siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que no habrá respeto por parte de la Audiencia a la decisión que se adopte en la Fiscalía, supongo que excepto en el caso de que sea condenatoria, la decisión que se toma en el juzgado de La Laguna. Si al final ocurre que es el juez Landete el que tiene que, o la audiencia que él preside, quien tiene que intervenir en este caso, se estará cumpliendo la profecía de Santiago Pérez, ¿no? Y habría que preguntarse por qué ocurre eso. De todas maneras, yo creo que sí, a mí lo que pasa es que la justicia tiene cosas curiosas, ¿no? Emilio Moya, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con el famoso caso Faicán, sí. Hace 4 años, 3 años, 4 años, ¿no? Dijo que era de sentido común
que no iba a celebrar ningún acto del procedimiento, que había tardado años en llegar a juicio, porque iba a desarrollarse en tiempo electoral y que no era conveniente que coincidiera el caso con temas electorales, ¿no? Aquí tenemos el típico caso que yo no soy partidario de que los tiempos jurídicos dependan de los tiempos políticos, no soy partidario, pero es verdad que se dijo en su día con un caso, ¿no? Y aquí vemos el caso contrario, el que yo creo que los tiempos jurídicos van a otro ritmo que el de los tiempos. Yo, sin embargo, creo que lo que se está haciendo es coincidir los tiempos jurídicos con los tiempos políticos. Porque, por ejemplo, ¿por qué se retiene durante 2 meses el informe de la Fiscalía del Supremo, la Fiscalía encargada del caso Grúas, en el que se plantea que el caso debe ser sobreseído, que no hay motivo para juzgar al señor Clavijo? ¿Por qué se retiene durante 2 meses hasta que Clavijo pierde el aforamiento y, por lo tanto, tiene que ser juzgado en otra instancia? ¿Por qué ese informe emitido por el fiscal responsable es un informe que no ha tenido ninguna validez? Porque estuvo guardado. Si se hubiera sacado, habría tenido validez, ¿no? ¿Por qué era exculpatorio? Porque era exculpatorio. Es que hay un montón de cosas que son singularmente llamativas. Vamos a ver. Yo, sinceramente, no me atrevo a hacer un pronóstico sobre lo que ocurrirá en este asunto. Tengo la práctica convicción de que este asunto, que se ha llevado por lo penal, no debería haber salido nunca de una denuncia de irregularidad administrativa, porque no se ha causado ningún tipo de perjuicio, no ha habido voluntad de dolo, ni ha habido enriquecimiento. Casos de contencioso administrativo que han acabado en la vía penal y se han llevado por delante a gente que no ha metido la mano en la caja de las galletas, hay algunos. Sí, también hay algunos. Quiero decir, no es la primera vez. Pero lo razonable es que hubieran empezado al menos por una vía administrativa. El oficio de... O sea, yo creo de verdad que no hay ningún alcalde en Canarias que, como le empiecen a mirar levantamientos de reparos o decisiones en el ayuntamiento, no hay ningún alcalde que pase un examen sin fallos administrativos. Otra cosa es que eso se derive en vía penal, que es como donde estamos ahora, ¿no? ¿Y por qué en algunas declaraciones se ha deslizado en el caso Grúas que los responsables de Grúas Polis eran amigos de Fernando Clavijo? Porque lo eran. Porque eran personas conocidas de Fernando Clavijo, pero ese no es el asunto. La Laguna es un municipio pequeño. El servicio municipal de grúas estaba en una situación realmente dramática. Cuando se produce el rescate del servicio municipal de grúas y se incorpora o se cede a esta gente la gestión del asunto, el ayuntamiento, para que se pueda resolver la cuestión, le concede un crédito con un determinado plazo de devolución y con unos intereses, crédito que es devuelto a los 6 meses. Yo realmente me gustaría saber dónde está el dolo que se ha producido. Pero además, ¿me permites que te haga una pregunta devolviéndote la tuya? A ver, yo pregunto lo que hay. Sí. Lo que he leído. Y es verdad, es decir, que se acusa de que eran amigos y que le dio un crédito a unos amigos, ¿no? Un crédito que, como dice Paco, devolvieron, ¿no? Bueno, yo no sé si eso puede ser irregular, ¿no? Pero si eso es irregular, la compra de unos terrenos forestales a la familia de un presidente de tu partido político, ¿qué es? Digo yo que lo conocería también, ¿no? Es decir, también sería Román Rodríguez conocido de... Y no se trata tampoco de... Pero no estoy haciendo... No, si además yo creo que ambas cosas son iguales. Es decir, que Román Rodríguez no tiene nada que ver en esta historia, pero hay un caso que estamos viendo ahora, un caso polémico desde el punto de vista ético, pero que no está en los juzgados, que es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria compra unos terrenos forestales y dentro de las propiedades de esos terrenos está la familia del presidente de su partido político, presidente de su partido político, que no tiene nada que ver. El presidente, en fin, está casado con esta señora y son su cuñado el que tiene los terrenos con ella. Compra esos terrenos. No son amigos, son familiares. O sea, eso no es un crédito, es una compra. ¿Verdad? ¿Hay irregularidad ahí? ¿Se va a tratar lo mismo que el tema de las grúas de la Laguna? Yo creo que estamos llevando... Vamos a ver, hemos creado un clima de termidor, ¿no? Un clima de guillotina en este país donde todo parece... Es que, claro, además, ¿sabes cuál es el mejor refugio para los chorizos? Que todo el mundo sea un chorizo, un presunto chorizo. Ese es el mejor refugio porque se confunde unas cosas con otras. Es decir, por lo que hoy hay sobre la mesa... el señor Clavijo, si hubiera metido algo, sería la pata, no la mano. Y yo dudo que había metido la pata, porque, como decía Paco, se tomó una decisión colegiada de los órganos municipales y se devolvió el crédito que se le dio a una empresa. El pifostio que se está montando con esto y el globo que se está montando con este caso, ¿sabes por qué es? Porque es el presidente del gobierno. Porque si fuera el alcalde de Tombuctú, claro, no estaríamos hablando de esta historia. Bueno, mañana iremos a hacer pasillos al Parlamento, ¿no? Iremos. A ver, antes de seguir con los asuntos de Canarias. Nosotros pasillos y el presidente paseillo. Sí, efectivamente.
Antes de hacer, porque hoy la portavoz del Gobierno y la consejera de Empleo y Asuntos Sociales han hablado tras la reunión del Consejo de Gobierno. La última hora de esta tarde es que la Junta Electoral Central desestimaba los recursos presentados por el Partido Popular y por Ciudadanos para que hasta el 28 de abril no se celebrara ninguna rueda de prensa más posterior al Consejo de Ministros. La Junta Central ha dicho que no. Que vaya disparate. Es que yo creo que... Con otras palabras, yo vaya creo que es un disparate. disparate. Es que el colmo sería que la Junta Electoral Central estuviera decidiendo cuándo, con carácter preventivo, cuándo puede el Gobierno hacer una rueda de prensa o no hacer una rueda de prensa. Yo creo que la clave del asunto es que se pretende considerar todas las actuaciones del Gobierno de la Nación como propaganda. Yo personalmente creo que Pedro Sánchez ha estirado mucho el concepto de lo que es la neutralidad política que se debe exigir a un Gobierno, y ha convertido el Gobierno en un elemento de intervención electoral. Pero mientras no cometa un delito, tipificado, la Junta Electoral no puede intervenir para paralizar la decisión que puede tener el Gobierno nacional de informar de sus actuaciones. Si en algún momento determinado se cometiera un delito, la Junta podría intervenir, pero la Junta no puede intervenir preceptivamente. No, ha dicho que no puede hacerlo de carácter preventivo, obviamente, claro, porque no sabe lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Bueno, pues bueno, temas económicos que a Jorge le gustan mucho. Rosa Dávila ha indicado que en el gobierno de Clavijo trabajan con una previsión de crecimiento económico en el archipiélago que estaría entre un 1,5 y un 2% para el año 2020, para el que viene. Ha admitido que son previsiones prudentes, si bien ha matizado que Canarias siempre ha realizado estos cálculos de forma prudente, pero generalmente acertados. Nuestras previsiones creo que siempre han sido prudentes pero acertadas. Estamos barajando, por supuesto, cifras que están por debajo un crecimiento por debajo del 2%, entre el 1,5% y el 2%, pero en cualquier caso no impide el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Como todos saben, ante una posible desaceleración de la economía, Canarias está mejor preparada para abordar una crisis, para afrontar una crisis. Tenemos colchón suficiente, lo que nos permite abordar y garantizar los servicios públicos esenciales derivados del superávit. Tenemos un colchón, estamos preparados, pero ahí entre líneas yo vuelvo a leer o escuchar que viene el lobo, que viene el lobo. Hombre, es que vienen curvas. Algunos venimos avisando desde hace tiempo de que se está preparando una situación económica muy complicada porque un crecimiento entre el 1,5% y el 2% es inferior al 2%. Y un crecimiento inferior al 2% no permite la creación sostenida y continuada de empleo. Es lo que nos dijeron durante la crisis. Hasta que no consigamos un crecimiento del 2%, no podremos continuar con el crecimiento de empleo, no podemos despegar el crecimiento del empleo. ¿Qué es lo que sucede? Si en la situación en la que estamos ahora, que es una situación compleja, nos vamos a ver con los conflictos que supone lo que vaya a ocurrir con el Brexit, que también es una incógnita. Nos vamos a ver con el retroceso que se está produciendo en la economía española y en la economía continental en los últimos años, que va a afectar a nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo. Sí. Y además estamos percibiendo cómo está produciendo un enfriamiento global de la economía mundial, con episodios bastante chuscos, con conflictividad política creciente, con indefinición sobre lo que son los programas o los proyectos que se quieren llevar a cabo. Y tenemos también una redefinición muy clara y con distintos actores de lo que es la estabilidad de la Unión Europea. Pues chico, yo diría que hay que agarrarse porque vienen curvas. Y si la, responsable económica del Gobierno de Canarias hace unas declaraciones como las que ha hecho Rosa Dávila, poniendo el algodón y la tirita antes de que se produzca la herida, es que probablemente en 1 o 2 años nos vamos a estar encontrando en una situación de precrisis, Y yo creo que sería conveniente que todos fuéramos siendo conscientes de eso para dejar de tirar pólvora y voladores como si la nueva situación de crecimiento fuera a durar siempre. No va a ser así. Primero una aclaración. Cuando Rosa Dávila está hablando de las previsiones de crecimiento para este año, no para el año que viene. Es decir, este año creceremos por debajo del 2%. Pero además, yo no creo que en este momento haya nadie que no sea el mago Mandrake, que sea capaz de calcular cuál es el crecimiento posible, porque todo está en función de una serie de cosas que ha puesto Paco sobre la mesa, ¿no? La economía internacional está sufriendo una altísima volatilidad, porque los enfrentamientos entre los gigantes económicos tienen al mundo con la lengua afuera, ¿no? Entre China, Rusia y Estados Unidos, ¿no?
depende de cómo transite ese enfrentamiento, habrá una profunda crisis económica o no. Pero y sin llegar al extremo de tener que depender de lo que hagan los gigantes, que te digo que no están yendo las cosas muy bien en esa guerra comercial que tiene Trump en Estados Unidos, hay elementos para Canarias que es muy dependiente de la economía, de la venta de servicios. Nosotros vivimos básicamente de vender servicios turísticos, ¿no? Para Canarias en este momento hay una situación que pudiera ser potencialmente dramática, ¿no? Es que lo del Brexit, un mal Brexit, que lo vamos a vivir, por cierto, dentro de unos pocos días ya sabremos un poco el caminar de la perrita con lo que decida en el Parlamento británico, si luego hay prórroga con la Unión Europea o no, ¿no? Pero si hay una mala salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, para Canarias va a ser una tragedia, porque Gran Bretaña va a sufrir una caída del PIB importantísima, ¿eh? Y eso va a afectar a los viajeros que vienen de vacaciones. Tenemos 5 millones de turistas británicos. Un tercio del turismo que viene a Canarias viene de Gran Bretaña. Nuestra dependencia de ese mercado es intensiva. Pero si además de la salida de Gran Bretaña se produce un triunfo de los locos de playa que quieren romper definitivamente lazos con la Unión Europea, cerrar fronteras, una salida dura que se llama, ¿no? Podríamos llegar incluso, porque se ha hablado, al establecimiento de visados. O sea, que haya que solicitar un visado para entrar al país, ¿no? Eso, imagínate para 5 millones de turistas que vienen a Canarias, ¿no? Y para decenas de miles de residentes establecidos en Canarias, sí, que contribuyen a que la economía de esta región funcione. Bueno, pero eso para nosotros, Enrique, es una tragedia, no. Lo siguiente, eso es dramático, ¿no? Dramático. Nos estamos jugando muchísimo con algo que aparentemente está pasando muy lejos de aquí y que no nos afecta. No, nos afecta muchísimo, ¿no? Luego, ya, ante ese panorama, los temas del enfriamiento económico, de que la demanda agregada, la demanda interna está cayendo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Porque lo mismo tú acabas de decir, lo de que viene el lobo, la gente tiene de tonto a lo justo. La gente lee los periódicos, oye la radio, ve la televisión y ve cómo está el patio y dice, oye, espérate, yo tenía aquí 200 euros y me los guardo y no me compro esto que me voy a comprar porque igual el mes que viene lo necesito para comer. Y eso está afectando al consumo. El consumo está congelándose, ¿no? El sector industrial en España lleva ya dos semestres seguidos con crecimiento negativo, que eso se llama recesión, ¿no? Es decir, no hay un buen panorama de ninguna manera. Y luego hay un problema al que Jorge no ha hecho referencia, pero que yo sé que conoce perfectamente porque hemos hablado en varias ocasiones, que es los problemas de balanza fiscal con los que se encuentra en estos momentos esta administración. Bueno, lo de la deuda esta pública. Administración no consiguió aprobar el presupuesto, pero sin embargo, no habiendo aprobado el presupuesto, ha aprobado una serie de medidas que comportan un extraordinario gasto suplementario. Eso entra dentro de lo que dices tú de tirar pólvora del rey. Es Exacto. Decir, han subido las pensiones, que habría que subirlas, por supuesto, ¿no? Pero no hay que ingresar. Para pagar esas pensiones hay que ingresar, ¿no? Hay que poner nuevos impuestos o aumentar algunos. Las pensiones han crecido, van a ser entre las pensiones y el sueldo de los funcionarios, que el sueldo de los funcionarios era una medida de gracia que tomó el PP y ha ejecutado el Partido Socialista. Entre esas dos medidas estamos hablando de unos 12-15 mil millones más al año. Más súmale las medidas que han ido tomando los consejos de gobierno y las que puedan tomar. Podemos estar hablando que si España tenía ya un déficit de 20.000 millones, podemos estar en 35.000, 40.000, 50.000 millones. Eso significa que ¿Cómo se cubre ese déficit? Nuestra deuda va a crecer. Se cubre con deuda. ¿Y cómo se paga la deuda? Comprándola en los mercados. Estamos empeñando el futuro de nuestros nietos. No, sin lugar a dudas, ya no de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero ¿y si seguimos comprando deuda, qué es lo que ocurrirá? En un tiempo más o menos prudencial, lo que va a ocurrir es que la prima de deuda subirá y cada vez nos costará más financiarnos y eso bloqueará más la economía. Es decir, estamos entrando en una dinámica demasiado alegre. Yo creo que el Gobierno de la Nación está actuando con muy escasa prudencia, gestionando el país como si hubiera aprobado unos presupuestos que no ha conseguido aprobar y tomando decisiones que comportan un extraordinario riesgo económico para sostener la balanza fiscal del país. Esto puede ser el inicio de una crisis muy compleja. No será una crisis seguramente del calado y la profundidad de la que empezó en el 2007-2008 y duró casi 10 años, pero podemos enfrentarnos a una crisis de 4 o 5 años si no tomamos las medidas adecuadas. Una crisis en la que se va a complicar la recesión local, básicamente en el sector comercial y en otros, se va a complicar con el tema de la caída del turismo y en el que va a tener también una importancia extraordinaria la volatilidad de la economía mundial.
Todo eso mezclado lo que produce es una situación, insisto, de vértigo. Estamos sentados sobre un barril de pólvora, sí. O de petróleo. O de petróleo, porque ojalá, aún así el petróleo sigue funcionando. Hay gente que está sentado sobre el de petróleo y llevan 4 días sin luz, ¿eh? O sea, que no te creas que el petróleo sirve para todo, ¿no? Y este lunes, el Ejecutivo Autonómico ha tenido que recurrir nuevamente a la justicia para que quede aclarada la ejecución de la sentencia por la que el Estado debe abonar a Canarias 845 millones de euros, más unos 100 millones de euros por intereses, por los recortes que se produjeron en el último convenio de carreteras establecido entre la Administración canaria y la estatal. De nuevo, la portavoz del Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, discute la cuantía y pretende cercenar más de 345 millones de euros. Por lo tanto, al Gobierno de Canarias no le ha quedado otra manera que acudir, cuando no hay acuerdo entre las partes, acudir al incidente de ejecución de sentencia para que claramente quede aclarado que efectivamente se trata del principal, que son 845 millones de euros, más casi 100 millones más en intereses. Tengo que recordar que cada mes que pasa es 1.200.000 euros en intereses que se suman a la deuda que tiene el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias. Y por otro lado, decir que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, no está en funciones, no lo estará hasta pasado el 28 de abril y por lo tanto tiene competencias plenas para que los recursos que le corresponden a Canarias lleguen a Canarias. ¿Dónde están los 845 millones? Que no vienen. 945 con los intereses. Hombre, puedes redondear y decir que son 1.000 millones. 1.000 millones ya, sí. Pues están en la caja del Estado y parece que el Gobierno no tiene intención de soltarlos, porque probablemente haya que solicitar una ejecución de sentencia, que es lo que ha decidido hacer el Gobierno. Hombre, lo que choca un poco, estamos hablando de millones de euros con una extraordinaria ligereza. Hemos hablado antes de un problema gigantesco que puede colocar el déficit español en torno a los 40.000 millones. En el Gobierno de la Nación intenta evitar que ese déficit crezca más, pero lo intenta evitar gastándose el dinero de Canarias en otro lugar. Claro, pero es que a mí lo que me cabrea, Paco, es decir, vamos a ver, yo entendería, es más, no solo lo entendería, estaría aplaudiendo con las orejas que el Gobierno de España en su momento no puede sacar el presupuesto hubiera dicho, mire señores, tenemos que subir las pensiones, que es vital que subamos las pensiones. Yo el salario de los funcionarios, perdóname, no lo veo como una urgencia de país, pero bueno, en un acuerdo que se tomó hay que subir el sueldo a los trabajadores públicos para tirar de la economía privada también, ¿vale? Pero tenemos que tomar medidas y por lo tanto hay que recortar de aquí, de aquí, de aquí, de allá. Pero lo que no puede ser es que tú hagas un presupuesto y tú veas cómo a los votos que tú necesitas, los inundas a millones, es decir, el País Vasco y Cataluña, y las comunidades que no los necesitan, las tal. Es verdad que Canarias ha jugado ese rol algunas veces, con lo cual estamos recibiendo la medicina que hemos recetado en alguna ocasión. Es decir, cuando el voto de Canarias era fundamental, Canarias nadaba en la abundancia de los presupuestos generales del Estado. Pero yo veo una diferencia y te voy a explicar cuál es. La diferencia fundamental, que somos los pobres del... Es que Canarias es una región pobre dentro del concierto de las regiones españolas. Es una región que tiene un problema de paro absolutamente estructural y además es una región que tiene reconocida por la Unión Europea una serie de ayudas de Estado, consecuencia de su lejanía. Canarias es una región que tiene dificultades serias para poder situarse en la media nacional y por eso se aprobaron a lo largo de los años instrumentos para nivelar esa situación. Se han pasado por el arco del estatuto. Se han pasado por el arco del triunfo. El Gobierno de la Nación tiene un margen de maniobra con los presupuestos. Siempre se tiene margen de maniobra con los presupuestos. Pero lo que no se puede incumplir las leyes. Lo que no se puede es coger el REF y el estatuto y pasárselo por el arco de triunfo. Lo que no se puede es coger los 1.000 millones previstos para el convenio de carreteras en Canarias por sentencia judicial, dinero que se nos debe, no un dinero que magnánimamente nos tienen que dar, sino que tenían que habernos dado y que una sentencia judicial ha dicho que tienen que darnos, y no entregarlo mientras se aumenta la inversión en carreteras en Cataluña, ¿no? Que es una cosa que realmente clama un poco al cielo. Señores, un minuto más para valorar esta última cuestión que se ha hablado hoy en el Consejo de Gobierno y ya les despido. No quiero abusar más de ustedes. Por ejemplo, hay 2,5 millones, van a destinar 2,5 millones de euros para licitar la historia social única. Vamos a ver, esto es un modelo unificado que va a permitir gestionar, mejorar la prestación de los servicios al ciudadano y va a facilitar los trámites en la solicitud de ayudas.
La consejera en un momento de la rueda de prensa dijo, se los voy a explicar mejor. Y esto es lo que dijo. Lo explico de manera muy clara para que lo entienda todo el mundo. Estamos buscando una plataforma informática en la que podamos trabajar con toda la información de la persona, de su entorno, de su unidad de convivencia y no solo con los datos sociales, también con los datos de empleo. Por esto es el Servicio Canario de Empleo quien tiene la encomienda de sacar la licitación para esa historia social única que incluirá información laboral vinculada a la experiencia, a la formación, a la trayectoria laboral de las personas. Estamos hablando de una historia social única que más que social es una historia sociolaboral única. Historia sociolaboral única. Bueno, hay una licitación. Bueno, ojalá eso llegue alguna vez al Servicio Canario de Salud y tengamos una historia clínica a la que podamos acceder también telemáticamente. Mire, esto tiene una parte buena y una mala, ¿vale? A ver. Una buena para los ciudadanos es que el gobierno tendrá una base de datos con los perfiles de personas que tienen necesidad de ayuda, que buscan empleo, etcétera, etcétera. Y eso es una parte buena, simplificará probablemente algunos trámites de ayuda. Otra parte negativa, entre comillas, pero que también es positiva, porque yo creo que al final acabará con cierta industria de la triple y cuádruple ayuda. Es decir, de alguna gente que ha encontrado un nicho de mercado en sacar dinero de aquí y otro de allí y otro de allá y pueden recibir ayudas que a veces son contradictorias porque otras personas que lo necesitan más y hay algunos que están acumulando más ayudas, ¿no? Supongo que esta es una base de datos que lo que le va a decir al gobierno es quién ha recibido y qué ha recibido y dónde lo ha recibido y que todas las administraciones tendrán información puntual de esas personas o de esas familias, ¿no? La verdad es que por una perversión personal como historiador, lo de historia social única me he quedado patidifuso cuando lo he escuchado. En realidad se está hablando de un historial sociolaboral, una ficha sociolaboral. Sí. Es muy pomposo. Yo no sé quiénes son las personas que se dedican a pensar en el Gobierno de Canarias y en general en las instituciones, en los nombres con los que se deben de bautizar sus políticas, pero es poco afortunado hablar de una historia social única, que además historia social es un concepto perfectamente definido, que tiene un significado concreto. En cualquier caso, si el objetivo es poder disponer de toda la información que afecta digamos, al historial sociolaboral de una persona, bueno, esperemos que se utilice de una forma sensata y que no se utilice de una manera errónea, ¿no? Informe laboral ya hay, tenéis el informe de vida laboral que tiene el Instituto. Personalmente yo creo que habría sido, como dijo Jorge al principio, habría sido más interesante concentrarse en tener un historial clínico al acceso de cualquier ciudadano y al acceso de cualquier servicio de salud en todo el país. Eso sería probablemente una auténtica revolución, porque ahora Canarias se ha sumado ya a las regiones que disponen de asistencia sanitaria con una tarjeta única. Madrid y un par de comunidades más están fuera, ¿no? Pero sin embargo, los historiales no son de fácil acceso y eso dificulta muchísimo. De fácil acceso no son de acceso, Paco. No, hay casos y comunidades que sí pueden intercambiarlos. Lo que pasa es que no con la velocidad con que se puede. Pero el usuario no puede acceder a su historial clínico, ¿no? Bueno, gracias, señores. Hoy me contaban precisamente unas personas de Tenerife que están en Madrid que han ido a pedir una receta y les está costando una barbaridad. Es que Madrid está fuera del sistema, del sistema nacional. Hablando de sanidad, esto ya no es un tema jocoso, es importante. Son datos de 2017. Es una respuesta del Ministerio del Interior a la diputada Mari Carmen Hernández Bento del Partido Popular. Y le pregunta sobre los test que hace de drogas que hace la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil te para, te hace un test y la mitad daba drogas. 1.789, el 48,37 dieron positivo en consumo de drogas. 1.279 en cannabis, iban con un porro puesto. 493 en cocaína, 168 en anfetaminas, 89 en derivados del opio y 79 en metanfetamina, sustancia procedente de drogas como el speed o el éxtasis. ¿La mitad de los controles? ¿Y dónde lo hacían? ¿En las Américas a las 3 de la mañana o...? No, también hay que ver... Iban drogados, también pero... hay que ver cuál es el margen de control. Es sabido, yo creo que no hay que llamarse a engaño, que aproximadamente el 20, el 30% de la población española se droga, utiliza estupefacientes con alguna regularidad. El 20, pero no el 50%. Quiere decir,
Claro, pero si tú vas... escúchame, si lo hacen un viernes por la noche, a las 4 de la mañana, bueno, por eso te digo. salida, Eso ya... tal, hay Por eso más te digo, claro, si, 50 que si vas al hospital... Y sobre todo, si lo hacen con un sistema de medición que te coge los 5 últimos días. Si vas al hospital, ¿no? y haces una encuesta, seguramente habrá un índice altísimo de enfermos, ¿no? Es que depende de dónde hagan la encuesta. Si han hecho las pruebas, ya te digo, a la salida de las Américas a las 3 de la mañana, pues no me extraña. Pero vamos, para un día normal, una ciudad normal, es aterrador. Yo recuerdo aquella frase fantástica que decía que hay 3 clases de mentiras, ¿no? Las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, que son las mentiras más grandes, ¿no? Ya. Bueno, el dato de alcoholemia. Se hicieron más de 330.000 controles de alcoholemia en la provincia de Las Palmas, dieron 3.383 positivos y aquí se hicieron 163.619 que dieron 2.824 positivos. En proporción dieron más positivos aquí que allí. Sí, pero lo que llama la atención... En drogas dieron más. En drogas dieron más. El porcentaje de consumo de alcohol se ha reducido prácticamente, según me parece que has leído, a un 1%, ¿no? Da positivo un 1% de la población, me parece haber escuchado. 200... De todas maneras, 200.000... No. En total de las pruebas de alcoholemia, 336.027 se hicieron en carreteras de la provincia de Las Palmas y 3.383 fueron positivos. Es un 1%, vale. En Tenerife... Mientras que en el de drogas es del 50%. Del 50%. Del 1 al 50. Bueno, a mí aquí en este caso... Que aquí se hicieron muchos menos controles, pero aún así el dato de positivos es 2.824. No, de todas maneras, yo pertenezco a ese grupo de personas que considera que en el mundo hay 3 clases de personas, las que saben contar y las que no, ¿no? Yo, como no sé contar, las estadísticas me las tomo opaco. Creo que son una enorme mentira que depende de cómo las hagas. Bueno, pero esto no son estadísticas, estos son datos fríos, ¿eh? O sea, son datos estadísticos. Mira, te digo, si vas al hospital, haces una encuesta, encontrarás un montón de enfermos. O sea, yo no creo que el 50% de la gente que vaya por Santa Cruz por un día normal, el 50% esté puesta de algún tipo de droga. Me resulta difícil de pensar, aunque... Bueno, igual no sé, tal y como está el mundo, la gente se está tirando al canuto para intentar olvidarlo, bueno, ¿no? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, feliz semana. Voy a hablar con Carmen Morales, que es la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia. Infancia y familia, temita complicado. Sobre todo que todavía tenemos sobre la mesa caliente el informe de 2017 de UNICEF, que sigue siendo válido. El informe de 2017 de UNICEF, donde hablaba que más de un 40% de los niños estaban, 47 creo que era el dato, estaban en el umbral de la pobreza. Eso es mucho. Era así, ¿no? 47 creo, que tú que tienes sí, buena lo que memoria, pasa es que ¿no? ahí también hay que juzgar si el umbral de la pobreza es una consideración de carácter estadístico o si realmente estamos hablando de la pobreza tal y como entendemos los ciudadanos lo que es la pobreza. Ya. Porque realmente si 1 de cada 2 niños de Canarias está en situación de pobreza, es que algo marcha muy mal en esta región y además hay mucha gente que está ciega, ¿eh? Hay mucha gente que está ciega. Yo entre ellos, porque yo no veo 1 de cada 2 niños en la pobreza. Sí es verdad que hay un montón de hogares que pasan dificultades, eso es verdad. Pero la pobreza es un concepto muy elástico, ¿no? Publicidad, nos vamos. Nos vamos para volver, de inmediato, en 3 minutos. Bueno, yo no sé si debe ser una dedicación dura esta, ¿eh? Hombre, gratificante tiene que ser en algunos momentos, pero tal como están las circunstancias o como han estado, ser la directora general de protección de la infancia y la familia, y esto que veníamos hablando de la crisis y de las curvas que decía Paco Pomares, o los lobos, ¿no? Sobre la economía que parece que están acechando los malos momentos. Defender este puesto, Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Defender este puesto ha sido complicado en esta legislatura? Ha sido duro. Hay una realidad que no salta y la verdad que hay casos que también son muy sensibles, porque estamos hablando de niños. A mí cuando me dicen expediente, digo, no, esto es un niño. Entonces sí es verdad que en Canarias pues tenemos 355.000 menores que ha bajado en los últimos años, sí. Y de esos 355.000 menores, pues dentro del sistema que esté en protección, que pueda estar en riesgo, que estén, lo que es dentro del sistema, serían unos 2.000. Es verdad que el porcentaje, si hacemos una media, pues no llega ni al 1%, pero sí es verdad que hay casos que son realmente duros. Ya. Sí. Bueno, ustedes se encargan... Disculpe. No se preocupe, suele pasar lo del móvil. Sí. Bueno...
Si vemos sus responsabilidades, además de que le responden competencias en materia de entidades colaboradoras, tutela, guarda, acogimiento y adopción, ¿ustedes también llevan el asunto por ejemplo, de los centros de retención de menores? De las medidas judiciales. De medidas judiciales. Sí, claro, todo lo que afecta a los menores. De todo empezamos con el tema de la prevención y pues de ahí ya pues la protección. Cuando pues los menores pues se portan mal, pues todas esas causas y medidas judiciales, el tema pues de la adopción, incluso pues sí, los menores extranjeros no acompañados, todo eso, toda esa es la responsabilidad. No le voy a pedir datos, no le voy a pedir datos porque no nos vamos a quedar en datos fríos y en datos estadísticos sobre cuántos menores no acompañados hay, cuántos nos puedo decir, patera. Bueno, por ejemplo, la crisis yo no sé si ha sido una crisis. Las distintas pateras que llegaban a Fuerteventura, Lanzarote en este ¿Han dejado de venir? ¿Se ha dado cuenta? Sí. En este último... Sí, porque en España hay un fenómeno curiosísimo, ¿no? Bueno, curiosísimo. Yo creo que es aposta, ¿no? Cambia el gobierno y llegan más pateras, ¿no? Hay un nuevo acuerdo, se restablecen las relaciones con el Reino de Marruecos y dejan de venir pateras, ¿no? Parece que es más laxa la vigilancia cuando en España hay un cambio de gobierno, por lo que sea, hasta de legislatura, y después llega la Unión Europea ahí con los maletines y vuelven otra vez los gendarmes marroquíes a hacer vigilancia en las fronteras, ¿no? ¿Han dejado de venir por eso? Yo no sé exactamente si ha sido por eso. Sí es verdad que la última, pues en febrero no tuvimos, y la última sería en enero, finales de enero. Sí. Con lo cual, actualmente tenemos 311 menores extranjeros no acompañados en Canarias. Vamos a ver, esos menores, aquí ha habido una polémica en Santa Cruz de Tenerife con el tema del centro de retención de Ollafría, ¿no? Pero eso es para mayores. Sí, ya lo sé que es para mayores, ¿no? Ya lo sé que es para mayores. La cuestión es que nos encontramos con cuál es el futuro de esos menores. De esos menores que están tutelados por ustedes, porque son menores, a los que hay que hacerles pruebas óseas para comprobar que son menores. Esos menores están tutelados por ustedes, pero una vez que, por eso iba yo con el centro de retención, una vez que cumplen 18 años, ya dejan de estar tutelados por el Gobierno de Canarias. Y a partir de ahí se tienen que buscar la vida. Más o menos, es porque es verdad que es una responsabilidad compartida. El Gobierno de Canarias, nosotros, la Dirección General, pues tengo la tutela, los cabildos tienen la guarda. Entonces sí es verdad que buscamos caminos, que hay salidas como para los extutelados y que... no es decir, le cumplo 18 años, abres la puerta y te vas. O sea, se le busca un encauzamiento a esos menores. ¿Y cómo se le busca un encauzamiento? Pero ellos no quieren tampoco. La mayoría de ellos lo que quieren... Pues irse a Francia. Irse a Alemania, si no. Además, yo le puedo contar curiosidades como, por ejemplo, de los chicos decir, a mí me han engañado, yo sigo estando en África. Esto es África. Yo pagué, porque al final pues hay una mafia ahí, yo pagué para estar en Alemania y estoy en África, no he salido de África. Entonces ellos, Canarias realmente no les interesa, lo que les interesa es llegar pues el norte de España, Francia, Alemania. Vale, pero cuando ustedes pueden tutelarlos incluso para que consigan trabajo, para que... Eso lo hacemos. Y muchos han conseguido trabajo y muchos están incluso llegando a colaborar con la ONG y en algunos equipos de fútbol, los he visto en algunos equipos deportivos, ¿no? Y algunos llegó incluso a ficharse en aquella crisis enorme de los cayucos. Bueno, ahora hay un problema con la FIFA que no les deja entrenar, pero no les deja jugar partidos oficiales. Ya. Y son muy buenos deportistas, por cierto. Sí. A mí lo que me preocupa es cómo después el futuro de esos chicos, ¿dónde está? O sea, vale, algunos se buscan la vida y los otros, ¿dónde buscan el dinero para poder ir a Alemania? Su anhelada Alemania o Francia, el continente, que es donde, por ejemplo, tienen muchos familiares, ¿no? ¿Cómo salen de aquí después? Ellos quieren trabajar, lógicamente, les damos herramientas que aprendan el idioma, que conozcan nuestras culturas y eso es nuestra labor mientras están en el centro. Pero ellos lo que quieren es salir y trabajar y, como dice, pues llegar a Alemania. ¿Usted cuando oye hablar de invasión? No. ¿No se le ponen los pelos de punta? Bueno, claro, porque no es una invasión, son menores que se están jugando su vida en el mar y vienen en una patera y que muchos pues han fallecido ahí en la playa. Entonces yo creo que Canarias siempre ha sido un lugar de acogida. Hemos sido nosotros también emigrantes, con lo cual yo creo que por ahora... Sí, pero parece que algunos nos están obligando a hacer un esfuerzo de recordar estas cosas, ¿no? Bueno... Algunos digo, algunos no, hombre, vamos a ver, ¿no?
Al Partido Popular se le ha caído un apéndice que tenían ahí, o les ha salido un apéndice que ha sido el partido Vox, ¿no? Y estos señores están, además de mentira sobre mentira, ¿no? Infamia sobre infamia, bulo sobre bulo, están creando una sociedad, una serie de mantras, ¿no? Pero no, esa serie de mantras ya estaban en la sociedad, estaban en la conversación del bar, ¿no? El inmigrante que al primero le dan una casa, al inmigrante al que el primero le dan esto, después tú acudes a los datos o acudes a los servicios sociales y evidentemente ves que no es así, que eso es toda una falsedad. Sí, pero sí que hay ese caldo de cultivo, claro, con esas frases. Claro. A mí lo que me aterroriza en este asunto es que al final esos chicos, mire, yo ahora mismo no recuerdo en qué ciudad, en qué provincia ha habido un altercado tirando piedras a un centro de menores, ¿no? De menores no acompañados, que en este caso son menores emigrantes, ¿no? ¿Cómo se puede atajar eso en la sociedad? La sociedad tiene que estar, no digo mejor informada, sino no ser tan asustadiza. No, desde luego, y con el conocimiento, porque estamos hablando de niños. Cuando ya sabes la historia de ese menor, lo que ha pasado, lo que ha sufrido, el esfuerzo que ha hecho su familia. Bien. Y entonces pues ya deja de ser pues el inmigrante del país que sea, pues para convertirse pues en una persona normal, en un menor normal, pues que la verdad pues que se ha jugado la vida por una esperanza. Para ellos sí es verdad que para una familia, pues vamos a decir canaria, el objetivo, el top 10, es que su hijo se vaya a estudiar a la universidad. Para una familia de este tipo que está en un poblado, que no tiene condiciones, que su hijo esté en Europa, que esté trabajando, que tenga un futuro, pues para ellos es lo más. No, está claro, la salida que tienes es por el mar, no hay otra, ¿no? No, y aparte para ellos, si ya el chico al cumplir los 18 años, pues ya trabaja y le puede enviar, con que le envíe 300, 400 euros, pues ya tienen ellos también su vida resuelta ahí en el país de origen. Y hay capacidad en los centros porque hubo una polémica con esta última llegada de pateras. Una polémica donde alojamos a estos chicos. Hicimos una reunión con los cabildos, con la FECAI y llegamos a un acuerdo, un aumento de plaza, porque sí es verdad que si comparamos con Andalucía, que tienen casi 6.000 menores extranjeros no acompañados, pues nuestros datos son pocos. Lo que pasa, en lo que hemos hecho un nuevo reparto, se queda exento el Hierro, porque ya del acuerdo anterior la isla del Hierro estaba exenta y todas las demás pues han aumentado plazas. Por ejemplo, a las capitalinas son como unas 160 plazas y el resto, pues Lanzarote son 40, Fuerteventura más o menos 35 y así va. ¿Y hay conciertos ahí, por ejemplo, con ONGs, con la Cruz Roja? Sí, hay conciertos sobre todo con ONGs como Mundo Nuevo, que nos llevan esos recursos, pues Don Bosco, Siglo XXI, pues hay varias aldeas infantiles, Mensajeros de la Paz, e incluso en muchas de estas que ya tienen una experiencia, me consta de que hay menas, que hay menores extranjeros que incluso están estudiando una carrera. Ya. Vamos a ver, yo es que quiero hacer las preguntas de forma que no se estigmatice a los críos, ¿no? Ni mucho menos a las familias, porque cuando hablamos de la pobreza y hablamos de seres humanos, mucho cuidado con esto, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, yo decía antes, ¿no? del dato de UNICEF de hace unas fechas, ¿no? De 2007, donde hablaba, era el 47%, por aquí 49,4% el umbral, el porcentaje aumentaría hasta un 49,4% en los próximos años, ¿no? Antes decíamos en la tertulia, claro, ¿qué es ser una familia pobre? ¿Qué es estar en el umbral de la pobreza? ¿Qué significa eso? No tener, no llegar, no estar. A ver, sí es verdad que, lógicamente, pues en Canarias hay menores que son víctimas o están dentro de la vulnerabilidad, que son vulnerables, que pueden llegar a esa situación de pobreza. Pero también hay que tener en cuenta que UNICEF utiliza para toda España una tabla con unos índices que es el índice AROPE. Entonces, yo puedo poner dos ejemplos. Por ejemplo, que tu casa no tenga calefacción, y es un síndrome de decir, bueno, pues aquí ya falta algo. Mi casa no tiene calefacción, es verdad, yo soy de Lanzarote. Según donde vivas, claro. Claro, según donde vivas, pero es verdad que en Lanzarote pocas casas tienen calefacción. Sí. Que no te vayas de vacaciones, que a lo largo de un año tus padres no te hayan podido sacar una semana de vacaciones. Pues señor, yo vivo en el paraíso, o sea, yo vivo en destino origen que a poco que me muevo llego a la playa, estoy en un parque natural, es decir, irme de vacaciones
tampoco Bueno, lo puedo comparar, ya. porque no vamos a comparar niños canarios con otra comunidad. Bueno, las vacaciones aquí han sido siempre irte a la playa de al lado, al pueblo de al lado o al sur, ¿no? Esas han sido las vacaciones. Al sur o quedarte en tu casa. Cogerte la guagua y irte a las Teresitas. A la guagua y irte a las Teresitas. Esas han sido, cuando yo era chico, esas eran mis vacaciones, ¿no? Claro. Y hasta hace poco también eran mis vacaciones. Cuando tienes un poco de poder adquisitivo, dices, bueno, ahora que están los... Bueno, cuando empezaron las líneas a bajo costo es cuando empezamos a conocer las vacaciones de verdad, que nos íbamos fuera, ¿no? Que nos vamos fuera. Pero es por poner un ejemplo, ¿no? Antes era un lujo eso. Sí, yo lo entiendo, le sigo. Entonces, que eso se aplique igual en todas las comunidades. Entonces, lo que sí queremos es una tabla específica para Canarias. Entonces, a través del ISTAC, pues eso sí que lo vamos a hacer, porque, como decía antes el compañero Pomares, o sea, de que cada 2 niños uno sea pobre, pues yo estoy segura que usted conoce a 2 niños y seguro que no son pobres. Sí. Pobres, lo que entendemos por pobre, que no puedan comer 3 veces al día, que no tengan para comprar ropa, que no los libros. Mire, ustedes tienen aquí un seminario de intervención en sustituciones de abuso sexual, ¿no? Sí. Abuso sexual a menores. Oiga, en este asunto en el que hemos estado hablando, cómo ha habido últimamente en Roma una especie de concilio, ¿no? En la que todos han ido a reflexionar allí, a ver qué hemos hecho, a ver qué se ha hecho en el mundo, a ver cómo hemos abusado de los menores. El abuso sexual y los datos del abuso sexual son terribles, ¿no? Primero porque el abuso sexual a menores generalmente lo ejercen personas cercanas a ellos, Sí. principalmente personas cercanas a ellos. Familiares en el primer escalón, en el segundo, en el tercer escalón, ¿no? Principalmente. ¿Qué asistencia? ¿Qué hace desde el Gobierno de Canarias? Yo no digo controlar, pero cómo se asiste a estos menores? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se trabaja este asunto? Que conocemos poco, ¿no? Porque está ahí. Estos asuntos están ahí, ocurren ahí, salvo que haya una redada de la Policía Nacional y estemos hablando de pedofilia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando surge en el seno familiar, ¿cómo se detecta eso? ¿Cómo se ataja eso? Se ataja. ¿Y cómo se atiende, no? Bueno, pues nosotros detectan generalmente, pues suele ser la madre, en el primer momento es la madre la que se da cuenta, generalmente, pues como bien dice, suelen ser pues el familiar cercano, el quédate con el niño que voy a la tienda, quédate con la niña, y entonces nosotros, pues sí que a través de una entidad que tiene más de 20 años trabajando en Andalucía, que es Márgenes y Vínculos, pues con ella desde el primer momento pues tenemos un convenio firmado que se nos ha quedado corto, por desgracia se nos ha quedado corto, porque empezamos con 25 plazas, lo hemos aumentado a 50, intervienen en todas las islas, y la verdad que seminarios como este, que primeramente lo empezamos a hacer en las islas capitalinas, ya los hemos hecho también en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo por el tema de población. Fuerteventura y Lanzarote tienen esos sures con mucha juventud comparado con el Hierro, La Gomera, que es mucho menos. Y la verdad que tuvimos que ampliar plazos y plazas porque se nos llenaba. Y entonces darles las herramientas tanto a los técnicos, a los profesionales, para que sepan detectar si un menor ha sido víctima de abuso, pues yo creo que ha sido fundamental. Pero los profesionales son los maestros principalmente, ¿no? El más cercano. El más cercano. Sí, ¿no? claro, está el maestro, pero luego también nosotros en los ayuntamientos, los 88 municipios de Canarias, pues tienen su centro o servicio de día para la infancia. Entonces, y ahí pues hay esos equipos, hay un trabajador social, un psicólogo, un pedagogo, que además, saber que los ayuntamientos están en conexión con educación, con los colegios, con el absentismo escolar, con lo cual entre todos pues se va detectando. Y después tenemos, que es una cosa que el otro día lo hablaba la consejera de Asuntos Sociales, la consejera de Empleo, Cristina Valido, ¿no? El conocido como sexting, el ciberbullying. El grooming. Sí, son palabras nuevas, ¿no? Sí. Palabras nuevas que si las traducimos, incluso algunas no tienen traducción, ¿no? Estamos viendo la exhibición en las redes sociales, que algunos, quizás por la edad, o porque no lo concebíamos, nos escandaliza, ¿no? Y algunos que somos padres de mujeres, de niñas, ¿no? Ya mujeres, no sé qué educación, cómo hay que transmitir eso, ¿no? Uno tiene que aprender mucho para decir, cuidado que lo que estás haciendo ahí lo ve todo el mundo. Y la exhibición hasta un punto determinado, ¿no? ¿Cuánto nos falta Mire, yo no digo ya educar a los niños, sino educar a las familias.
o educarlas, o mostrarles, enseñarles de que eso no puede ser natural. De lo que sueltas ahí y de cómo lo sueltas se te puede revertir en un momento determinado, ¿no? Y que hay un montón de gente, ¿no? Lobos esteparios esperando para pegar la zarpada. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede vertebrar eso en una sociedad para que podamos transmitir sin ser paternalistas, sin caer como pesados, ¿no? sin quedarnos en el spot publicitario que está muy bien, pero que no sé si hay que meterlo dentro de una clase metodológica y hacer algo en los colegios o hacerlo en casa? No lo sé, pero eso es un tema que me atormenta. Son muchas cuestiones las que ha tocado. Pero mire, primero, lógicamente, pues las nuevas tecnologías yo las considero fantásticas. El móvil ha sido un adelanto. Poder teclear en un ordenador y buscar cualquier información, pues genial. Entonces, pero de ahí a que primero a los padres, ¿no? O sea, mi obligación como padre es decir, ¿qué está haciendo mi hijo con el móvil? Que se ha sacado una foto en bikini, ¿a quién se la ha mandado? Todo eso, ¿no? Porque eso al fin y al cabo no es el grooming, es pasarse a un adulto, se hace pasar por joven para poder chantajear y conseguir pues fotos, y de las fotos van pasando a más. El tema del sexting lo mismo, es decir, es con el mensaje de texto y a través del móvil. Entonces, yo creo que por un lado es la formación, es la prevención. Nosotros tenemos una guía que además está en PDF, que está con preguntas y respuestas, que tiene relatos de chicos que han pasado por eso y de chicas que tienen links, y sobre todo que los padres pueden consultar. Nos las ha hecho un catedrático en psicología clínica, sí. Y la verdad que es muy interesante porque verdaderamente te cuestionas, ¿sabes si tu hijo ha apostado alguna vez online? Porque claro, con el móvil las 24 horas la casa de apuestas está abierta siempre. Le han mandado fotos subidas de tono pues al noviete, lo típico, lo normal con 15 años. Pues todo eso, pues esa guía está PDF, está en descargable, pues se puede consultar. Ha estado aquí el especialista, Juan Capajón, sí, de la Universidad de La Laguna, creo, sí. ¿No? Ha estado aquí con nosotros y nos ha contado todo eso, pero bueno, el teléfono está ahí, la tecnología está ahí, Internet está ahí. Pero es como todo, es el uso que hagas. No, desde luego. Claro. Claro que es, directora, es el uso que hagas, sí. Evidentemente. La cuestión es como, lo he dicho ya en este programa varias veces, ¿no? Es como le contamos nosotros a los críos que no todo lo que ve en Internet es cierto, ¿no? ¿Cómo separar el grano de la paja, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Qué tenemos que hacer los adultos para decir, una cosa es el continente, otra cosa es el contenido y la información de calidad que te tiene que llegar, ¿no? Es que cuando hablamos del sexo, ¿no? Muchos chicos de mi edad y muchos chicos ahora entienden que el sexo, la relación afectiva sexual, son las películas, es lo que han visto en las películas pornográficas, ¿no? Y eso es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo porque eso no es así, ¿no? Mira, hay algunas preguntas, tenemos un WhatsApp, y hay algunas preguntas y reflexiones que han llegado aquí. Vamos a ver. Esta no la he leído, pero la voy a leer en voz alta. Sé que esto no es políticamente correcto, pero ¿cómo voy a tener la misma responsabilidad siendo hombre sobre un hijo? No, este es del otro día, discúlpeme. Todavía, sí, ese lo tengo del otro día. Todo pasa por la creación de guarderías. Se crea empleo, los niños reciben educación y comen 3 veces al día. Evitas psicopatías graves en la familia. Si sacas al niño de un circuito de riesgo, en Santa Cruz hay una cerrada después de 12 años funcionando de maravilla. La educación de 0 a 3 años es como el ligue de un día. Todos la quieren para la foto, pero nadie se compromete con ella. Canarias a la cola de las escuelas infantiles y en cabeza en pobreza infantil. Que no sigan engañando. Les están haciendo el caldo a las guarderías privadas. A ver, la educación de 0 a 3 tiene que venir con su ficha económica y viene del ministerio. Hasta que no nos llegue esa ficha económica, pues no tenemos. Sí, es verdad que esas escuelas infantiles, al ser escuelas infantiles, pues las que hay en Canarias, pues a través municipales, sí. Y si no, pues las privadas. Pero sí, es verdad que nos hace falta esa ficha financiera que estaba prometida, que en principio iba a venir, creo recordar que eran unos 40 millones, y pues ahí están, siguen esperando. Para los 0 a 3 años. De 0 a 3 años, claro. Vale, pero mientras tanto a las guarderías infantiles públicas, que en este caso la competencia es de los ayuntamientos. Exactamente. Que son ellos los que ponen el precio, son ellos los que, bueno, después de la declaración de Hacienda de los padres y todo lo demás, son los que eligen y ponen el precio.
Pero de momento, ¿eso dependerá de la subvención del Estado? ¿Me dice usted? En principio sí, en principio educación... Porque Canarias no tiene pulmón para acometer directamente la escolarización de 0 a 3 años. Pues yo creo que sería un reto para ya la siguiente legislatura. Pero eso le compete a educación. Le compete a educación, sí. Por favor, ¿por qué no han sido ustedes los políticos propensos, pese a que los padres lo han solicitado, firmado y aceptado a los técnicos de la Dirección General, de dar el visto bueno para la reagrupación de los hermanos? A ver, este es un caso personal. Llevamos 9 años y nada. El año pasado contrataron unos técnicos un tiempo para hacerlo y se les terminó el convenio y no se concluyó. Por favor, empezó diciendo que son niños, no expedientes. La reagrupación. Sí, eso es la reagrupación, pero a mí me da que va más bien por el tema de búsqueda de orígenes, por el tema de adopción, ¿verdad? Porque sí es verdad que es el convenio que tenemos con la Universidad de La Laguna, que estuvo un mes, que este año estuve unos meses y este año lo volvemos a hacer otra vez. Entonces, que si le quiere dejar mi teléfono, o que me llame o que él me deje el suyo, que yo le mire y pregunto exactamente qué caso es. Vale. Luego a mí me preocupan esas cosas. Bueno, pues que nos facilite el teléfono por el mismo medio que lo ha hecho y nosotros se lo pasaremos a usted. Perfecto. ¿Por qué han aumentado tanto las adopciones nacionales estos últimos años? ¿Cuáles son los motivos? ¿Se estarán dejando ustedes cosas sin hacer? La cuestión no es que hayan aumentado las adopciones nacionales, la cuestión es que han bajado mucho porque se han cerrado fronteras las internacionales. Hay una comisión a nivel ministerio que se dio cuenta que hay países que no lo estaban haciendo bien, habían dudas de que estaban negociando, incluso negociando con esos bebés. Entonces, ante la duda se cierra frontera, con lo cual, al cerrar, solamente hay lo que llamamos pasaje verde, que es con China, que es para aquellos niños que tienen algún tipo de enfermedad, que tienen algún tipo de necesidad especial, de ortopedia, de algo, y entonces por ahora que está China. De resto, está prácticamente... Pero China en condiciones especiales, me está diciendo. China en pasaje verde, sí. Porque las adopciones dentro de España, o sea, habla de las nacionales. Cuando hablamos de las nacionales, hablamos de adoptar, que un canario pueda adoptar un niño con un niño en Canarias. Sí. ¿Eso es posible, pero más complicado? Eso es posible, lógicamente es posible. Es verdad que tiene su proceso, que el proceso lleva sus años, que hay que hacer, pues, investigar a la familia, ver un bebé idóneo, ver que correspondan, que vaya bien una familia, porque claro, lo que no quiere nadie es que ese proceso al final pues fracase. Pero bueno, lo que sí tenemos es el tema del acogimiento familiar, que ahí Canarias pues también es una de las primeras que tenemos en el acogimiento familiar. Sí, el acogimiento familiar que ha creado algún que otro problema de... vamos a ver, es que claro, tú acoges a un niño durante un tiempo, ¿no? Y le coges un cariño. Pues, lógicamente, eso esperamos, claro, que le cojan cariño. Pues no, le coges un cariño y después quieres adoptarlo, por ejemplo. Claro, pero por eso tenemos la formación y por eso dura unas semanas esa formación para que quede bien claro que acogimiento no es adopción. Lógicamente, claro, todo el mundo tiene su corazoncito, por supuesto, pero es que sabe que es una medida temporal, que en esos 2 años que dura el acogimiento se está interviniendo con la familia para que reponga pues las cuestiones que han hecho que no se ocupe de su hijo, que nunca es por motivos económicos, son otro tipo de motivos. Entonces, incluso pues hay también una guía, gracias a las nuevas tecnologías, con el descargable en PDF, que está clarísimamente lo que es un acogimiento y que nunca se puede confundir con adopción. Ya, vale, de acuerdo. Eso, estadísticamente, médicamente hablando, si me permite usted la expresión, es mejor que tener un niño en una residencia fría. Sí. Digo, fría en el sentido de que... Las residencias son muy buenas, es verdad, pero a nadie se le escapa que es mucho mejor el calor, el amor de un hogar que una residencia, por muy buena que sea. Y eso que cada vez pues, las residencias van siendo más pequeñas, van entre 10 y 12 personas, pero pues, no es lo mismo ser el centro de atención en una familia y nosotros también de la Dirección General queremos fomentar esos encuentros. Es decir, cuando llega la despedida, pues el niño... A ver, se sigue manteniendo el contacto, se siguen quedando pues, para las fiestas de la familia, sigue habiendo ahí pues, una conexión.
Y a mí la experiencia, y de hecho pues hay muchos vídeos, es que el amor que da esa familia cuando tiene a esos niños acogidos y todo el amor que recibe, pues compensa después, pues lógicamente llega la despedida, ¿no? Tiene que llegar, pero que compensa. ¿Y cómo se hace el seguimiento después? Se hace el seguimiento cuando el niño, la niña, el niño, vuelve al seno familiar, al original. Sí, no, porque esa familia ya claro. se ha reconducido, Seguimiento. bueno, por las circunstancias especiales que tenga, que son muy variadas, por cierto. Muy variadas, sí. No es eterno, lógicamente, el seguimiento, pero sí hace como mínimo un año de seguimiento de ese menor, a ver cómo va la familia. Usted es consciente, y ha pasado muchas veces, con el tema de los desahucios, ¿no? Con el tema de los desahucios. Es que me quitan a mi niño. Si me encuentro en la calle, me quitan a mi niño. Aquí lo oímos un montón de veces. Vale, pero por cuestiones así económicas, porque se queden al paro, porque hay un desahucio, lógicamente pues los padres tienen que buscar un hogar para ese menor, pero para eso también pues están las ayudas al alquiler, hay otros recursos. Es decir, cuando se llega al punto de declarar un desamparo a un menor, son por cuestiones como por ejemplo pues que los padres sufren algún tipo de adicción, está poniendo en juego la vida de su hijo, pues le tienen que medicar y no lo medican, o sea, por una serie de cuestiones, no por cuestiones económicas, para eso no se aplica un desamparo. No se aplica un desamparo. No, por cuestiones económicas no se aplica un desamparo. Se busca la vía, si hay ayudas al alquiler, está el desempleo, otro tipo de ayuda económica. Para llegar a aplicar el desamparo, lo famoso de me quitan a mi hijo, es porque se está poniendo en juego la vida de ese menor. Ya. ¿Por qué cuando una pareja se separa y hay niños, bueno, pues el fiscal está ahí para hacer valer los derechos del menor en un convenio de separación, ¿no? Perfecto. Y prevalece tanto el derecho del menor que al final uno de los cónyuges, según la decisión, abandona la casa para que el niño se quede con la madre, con el padre en la casa. Estamos de acuerdo. Pero cuando llega un desahucio, da igual que haya menores. Da igual. Estamos viendo imágenes, a menudo, veíamos más antes que ahora, ya sean desahucios por impagos en la hipoteca o por el alquiler, estamos viendo cómo da igual. Los niños van directamente a la calle. O sea, en este país no se ha hecho nada por decir, oiga, hay menores. Prevalece la Vale, que no hayan desahucios cuando haya menores. Que prevalece la protección del menor. ¿Cómo vamos a permitir que unos señores con unos colchones y unos niños estén en la calle? Independientemente que después vengan asuntos sociales y se los lleve de la mano y diga, ustedes pueden dormir ahí, pero el niño va a dormir en una habitación con una cama y muy confortable y va a tomar sopita caliente esta noche. Pero ya hay un desarraigo. ¿Por qué hemos llegado a permitir eso? ¿Por qué los legisladores han llegado a permitir eso? ¿Por qué en el Parlamento, el Congreso de la Nación, los señores que legislan, a los que votamos para que haya las leyes, no han dicho, mientras haya un menor, aquí no se puede desahuciar, o si se va a desahuciar, tenemos que tomar unas medidas urgentes para que no haya un desarraigo? ¿Pero qué ha pasado aquí con los niños? Yo no lo estoy haciendo responsable, estamos aquí hablando como dos colegas que nos podemos estar tomando ahora mismo unas cañas. Pero ¿qué ha pasado para que nos hayamos olvidado de esta manera de los críos, ¿no? Y digo los críos, yo generalizo siempre, pero no, las crías y los críos. ¿Qué ha pasado en esta sociedad política? Yo no termino de entenderlo. Por más que me lo explique, que lo intento razonar, no termino de entenderlo. Y me parece una cosa que pensará mucha gente, ¿no? No, desde luego. No debería aplicarse un desahucio con niños. Bueno, claro, pero los vemos llorando, vemos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil sacando a los niños en brazos, vemos un montón de barbaridades donde están los niños en medio. Entonces, los protegemos en un momento, pero en otro momento no los protegemos. ¿Qué pasa? Que cuando llega Rockefeller se acabó todo, ¿no? O sea, cuando llega el banco, la entidad financiera, se acabó absolutamente. ¿Dónde está el tutelaje del gobierno? ¿Para qué votamos a la gente? O sea, votamos unos legisladores, tenemos unos políticos para que nos proporcionen felicidad a los ciudadanos. No digo que esto sea yuyo y que haya carnaval. Sí, pero cuando hablo de felicidad quiero decir que haya bienestar general, ¿no? Oye, hay problemas, hay que solventarlos. Pero no nos creamos más problemas, ¿no? Puede haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Estoy aquí lanzando un mitin, pero es que me parece que es una reflexión que es muy general. Desde luego. Yo viví personalmente en un desastre, lo he vivido porque he ido a contarlo, por supuesto, no en mis carnes, afortunadamente, pero sí he estado en las reuniones de la paz, de las plataformas afectadas por las hipotecas. He estado en el Parque García Sanabria, con la gente, la sociedad civil organizándose y viendo a niños con uniformes de colegio que ayer estaban muy bien y que mañana dejan de estar bien, ¿no? No hay nadie que proteja a esa gente.
Nadie, absolutamente. No ha habido nadie. Yo no sé qué ha pasado con la administración en ese sentido. O la gente no ha sabido a qué puertas tocar, o la administración no ha estado precisamente en el Parque García Sanabria cuando tuvo que estarlo, ¿no? No sé, o ha faltado reacción política o ha faltado algo. No sé si ustedes hacen autocrítica sobre ese asunto. Sí, no, desde luego, yo de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. No debería aplicarse un desahucio cuando hay menores de por medio. O sea, sobre todo porque incluso lo que la ley nos dice es que lo que prima es el interés superior del menor. Eso es lo que prima. Sí, no, claro. Eso es lo que tiene que estar. Eso es lo que aplica el fiscal de menores. Sí, sí, claro. Eso es lo que aplica el juez de menores. Eso es lo que aplica todo el mundo. Todo, el interés superior del menor. Salvo cuando el interés superior es económico. Entonces se acabó. Cuando está un banco de por medio, sí. Claro, cuando usted tiene una deuda, se acabó. Se acabó, da igual. Usted es carne de cañón, no es uno más que va al matadero. A usted ahora mismo que va a acabar la legislatura, ¿qué le ha quedado pendiente? Como directora general de la protección del menor, de la familia, etcétera. Bueno, pues creo que me va a quedar pendiente lo de la ley del menor que se aprobó en el Parlamento porque no da tiempo, pero bueno, quedo contenta porque se va a aprobar la ley de servicios sociales, que eso también pues nos va a venir bien a todos y pues haría más, por ejemplo, con el tema de las escuelas infantiles o, por ejemplo, con las familias colaboradoras también, aunque es una competencia del Cabildo, pues también me gustaría fomentarlo más, ¿no? Que hayan familias que el fin de semana pues se pueda llevar un menor a casa, no como quien se lleva una mascota, pero a ver, ha sonado un poco raro, pero que sí que le dé esa oportunidad a un menor de pasar unas vacaciones, porque Canarias es un país muy solidario y cuando vacaciones en paz con los niños de... Yo estoy seguro que hay un montón de familias viendo este programa diciendo yo me apunto a eso. Pues es competencia del Cabildo y de los ayuntamientos, o sea que... ¿Y cómo se organiza eso? Desde el punto de vista legal, porque hay una responsabilidad. Sí, claro, sobre todo son familias que tienen, o personas que tienen algún vínculo con el menor. Suelen ser sobre todo profesores que de lunes a viernes, pues de 8 a 2 están con los chicos y cuando llega el fin de semana dicen, pues me tengo que voy a pasar todo el fin de semana solo o sin salir de la residencia, aunque se hacen actividades. Pues sobre todo los profesores pues se lo suelen... decir, pues ven, vente conmigo, o aquellos padres que tienen un hijo solo y saben, porque mi amigo vive en una residencia, ¿por qué no nos traemos el fin de semana para que se venga con nosotros? Usted cuando habla de la ley del menor, habla de una estrategia en Canarias, una estrategia de protección del menor y de la familia. ¿Hay una estrategia, hay un plan ahora mismo? Sí, vamos a ver. Lo de la ley es porque la ley a nivel estatal de 2015 se modificó, se cambió. La nuestra del año 96, que era muy buena y fue una ley que nos ha valido, pues nos hemos tenido que adaptar. Y eso es lo que está en el Parlamento, que yo creo que no va a salir. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues... Creo que estamos en el periodo de comisiones ahora mismo. Yo creo que todavía ni he entrado en eso. Sí que tenemos ahí, pero nos quedan 3 sesiones, con lo cual... Está difícil. ¿Pero por qué está difícil? ¿Porque el gobierno de Clavijo ha estado en minoría o porque no se han puesto de acuerdo los grupos? No, porque es mucho el volumen de trabajo que tienen. O sea, yo creo que por eso, y las comisiones, si todos los partidos tienen que estar, pues hay partidos que no tienen para estar en todas las comisiones, no tienen representantes para estar en todas las comisiones. Ya, volvemos a lo mismo. Perdónme usted que estoy un poco jodelón, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de críos. Sí, claro. Estamos hablando del bienestar de las familias y de los críos, ¿no? Sí. En fin, el anillo insular podría esperar o el no sé qué podría esperar, ¿no? Digo. Sí, sí. Vale. Sí, pero lo otro sí, o sea, estrategia sí tenemos estrategia que fue aprobada en el 18 y va a durar hasta el 23, porque sabrás que hicimos el informe de la situación de la infancia en Canarias, con lo cual pues esa nos ha dado una nueva foto porque la anterior también era del 96, ya. La foto de... Bien. La foto que hace, nos estamos basando la prensa en la foto que ha hecho con el informe de Arope UNICEF, ¿no? Esa es la foto que tenemos y esa es la foto que sale en los titulares. ¿Y la foto que tiene el Gobierno de Canarias? Pues está colgada, la hemos sí, presentado, pero está colgado. ¿qué datos da sobre el índice de bienestar de los críos? Aquí estamos hablando del umbral de la pobreza, 41,6, sí. Y si seguimos así llegamos casi rozando al 50%, ¿no? Pero ya hemos juntado las razones por las que se basa el Arope, ¿no? ¿Y el Gobierno de Canarias? Pues sobre el tema de la situación de los menores o sobre sus condiciones, pues no es alarmista como es el UNICEF, no es tan alarmista desde luego.
Sí, lo que se valora es pues las condiciones económicas, si tienen o no tienen ordenador o televisión. La verdad que es muy amplio, son pues 400 páginas. Sí. Sé que está el capítulo 8, el tema de las conclusiones, y se puede consultar en PDF también, está a disposición de todos. Bien, pero usted ve que está mejor que el dato de... Sí, sí, sí. Estamos mejor. Y es más actual también el nuestro. Bien. Directora, gracias. Karen Morales, gracias. Son las 22:36 minutos. Gracias. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Yo sigo igual de preocupado, no crea. Sigo igual de preocupado. Supongo que usted también. Sí, sí, sí. ¿Usted le pondría una calificación a la situación de los críos, de la infancia en Canarias? Digamos, si tengo que poner del 1 al 5, estamos ahora mismo con los deberes al 3,5, al 4,5. A ver, de la infancia en Canarias, si solamente nos quedamos en los 2000, en los que yo tengo responsabilidad directa. Claro. A ver, todo es mejorable, por supuesto, pero un 3,5 me quedaría en un 4, porque la verdad hemos hecho un gran esfuerzo. Hay un mensaje aquí que no sé si se refiere a la infancia, ya tengo el teléfono. Perfecto, lo que sí me gustaría es que el del teléfono nos pasara el nombre, o la del teléfono nos pasara el nombre. Hola, ¿qué solución buscarán las Islas Canarias para los venezolanos en Tenerife en situación irregular si dicen que Venezuela era la 8ª isla porque ahora no nos tienden la mano? Bueno, no sé si esa es una pregunta para usted o si se refiere a la infancia o no se refiere a la infancia, pero el mensaje lo he leído. Y aquí está. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí lo que me queda es darle, aquí en esta cámara, ¿no? Darles paso a la publicidad, que es lunes, después de una semana rara, con muchos carnavales y apenas un día de programa en la semana pasada. Volvemos de inmediato, les cuento lo que todavía tenemos aquí. Hoy no tenemos deportes, nuestro compañero Mata no anda por los alrededores del programa. Y nos vamos hasta la primera del periódico El Día. Vean imágenes, porque hoy en distintas instituciones también hubo minuto de silencio. Este, por ejemplo. En este caso, en la sede de la Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se reunía el Ejecutivo, que guardaba este minuto de silencio para recordar a las víctimas del terrible atentado que sufrió en Madrid el 11 de marzo de 2004. Para el Gobierno, en palabras de su portavoz, este 11 de marzo es un día especial, de ahí que Canarias se haya querido sumar al reconocimiento de las víctimas de los hechos que ocurrieron hace 15 años. El Ejecutivo Autonómico ha querido solidarizarse con todas las víctimas de aquel terrible asesinato. También el Cabildo de Tenerife ha guardado este lunes un minuto de silencio con motivo de esta conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Esta efeméride se celebra coincidiendo con el 15º aniversario del atentado terrorista en Atocha del 11 de marzo de 2004, como hemos dicho, en el que perdieron la vida 193 personas. Carlos Alonso hablaba después del minuto de silencio. Bueno, una sociedad avanzada, solidaria, que mira hacia el futuro, también tiene que tener en cuenta la tragedia que hace 15 años asoló a nuestro país y que todavía tiene que seguir en el recuerdo. No solo de las víctimas y del daño, que es lo principal que causó a los muertos, a sus familiares, sino también pensando que no puede volver a ocurrir, ¿no? Que no solo tenemos que dotarnos de medios de seguridad y de defensa, sino también de solidaridad, de inclusión, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace 15 años, ¿no? Que esta sociedad tiene que seguir siendo libre. Y también en Santa Cruz el Ayuntamiento guardó el respetuoso minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 2004 y que se cobró la vida, como hemos dicho, de 193 personas. Cuando se cumple el 15º aniversario, el alcalde de Ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por una representación de concejales y funcionarios del consistorio, expresó en nombre del municipio la solidaridad con los familiares de las víctimas. Respondemos a la convocatoria de la FEM 15 años después de un atentado terrorista que cambió
cambió el sentimiento de mucha gente de solidaridad con las familias, con todos los equipos de trabajo que tuvieron que desplegarse en aquellos días tan intensos y de hacernos hoy con este acto solidarios con toda la gente que perdió a alguna persona, con todos los familiares y también con todos los equipos de las fuerzas de seguridad del Estado, sanitarios, etcétera, que ese día dieron un ejemplo mundial de solidaridad y de cooperación. Las políticas de prevención en las enfermedades renales potenciadas por falta de hábitos saludables en la sociedad y por desigualdades sociales han sido hasta ahora un fracaso. Así lo ha expresado el gerente de la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife, de ERTE, Avelino Parrilla, durante la presentación de los actos del 14 de marzo, que es el Día Internacional del Riñón. Según Parrilla, a pesar de que España es el mejor país del mundo en educación y en donación de órganos, la sociedad está educada a la hora de donar los órganos, cuyos índices alcanzaron el año pasado en Canarias los 200 trasplantes, de los cuales entre 120 y 130 eran de riñón, pues la prevención de las enfermedades renales siempre es lo mejor. A pesar de que tenemos una educación casi infalible a la hora de donar, en lo que es cuidarnos, suspendemos. Más del 50% de las personas que llenan las unidades de diálisis canarias lo están por una diabetes descuidada. Una diabetes además de tipo 2 que se puede prevenir con el ejercicio, con la dieta y que genéticamente, por enfermedades genéticas, haya solo un 30 o un 40% de pacientes y que sin embargo casi un 50 o un 60% sea por causas que se pueden prevenir, a mí me parece lamentable. La insuficiencia renal crónica no se cura. El único tratamiento alternativo es el trasplante. En ese sentido estamos en el mejor país del mundo para recibir un órgano. España está a la cabeza mundial en donación y trasplante de órganos. Lo mejor siempre es la prevención y tener en cuenta que los índices de trasplante de órganos que son muy positivos, que nos llevan a ver la situación de aquí al futuro con optimismo, también detectan o manifiestan un fracaso de las políticas de prevención. Y hay una evidencia médica, científica. A cuanto más deprimido, más pobreza, más se te pega la enfermedad. La enfermedad renal es la sexta causa de muerte en todo el mundo y provoca unos 2-4 millones de muertes al año en todo el mundo. Y la enfermedad renal, como lesión renal, se calcula que hay afectados unos 13 millones de personas en todo el mundo. Y la evidencia científica pone manifiesto que la enfermedad renal se da entre los más pobres y los más desfavorecidos. Eso es así, porque tienen peores coberturas sanitarias, porque tienen peores accesos a los tratamientos. Y hay que decir que el 85% de la enfermedad renal se da en países desfavorecidos, en países pobres, ¿no?, de medianos ingresos. Habría que abordar seriamente la obesidad infantil, habría que abordar la problemática que tienen ciertas familias para hacer frente a una compra saludable, a una cesta de la compra saludable, donde puedan comprar frutas y verduras. No es de recibo que una familia tenga que elegir entre 10 pasteles y 10 frutas, porque le sale más caro comprar fruta que los pasteles para mantener a su familia. Y otra cosa importante es aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas. Esa es una medida que es muy controvertida, ¿no?, pero que algunos países han tenido grandes éxitos en abaratar los costes sanitarios. Encarecen las bebidas azucaradas para que la gente pues se piense un poco más a la hora de consumirlo. Pues miren, el 14 de marzo también hay otra efeméride. El Colegio de Médicos de Tenerife ha hecho un llamamiento a sus colegiados para que no se quede ninguna agresión sin denunciar, y a la sociedad para que vean a su médico como un aliado en el cuidado de la salud. En un comunicado con motivo de la celebración, también el 14 de marzo, que es el Día Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, el Colegio de Médicos dice que ha puesto a disposición de los médicos colegiados servicio de asesoramiento y defensa jurídica para estos supuestos de maltrato. Bueno, todos están celebrando lo bien que
fueron los carnavales en Santa Cruz de Tenerife. La afluencia de público al carnaval de día celebrado el sábado en esta capital se ha situado en torno a las 400.000 personas. Sobre todo la actuación de este hombre, de Juan Luis Guerra. En todo el cuadrilátero y a lo largo de esta jornada festiva, según fuentes policiales, el número de asistentes fue muchísimo mayor que el récord aquel de más de 200.000 personas bailando al son de Celia Cruz. El número de asistentes superó ese récord de 1987, que fue de 250.000 personas. Aquí estamos hablando de 400.000. El alcalde, como unas castañuelas. Yo creo que fue la guinda de un gran carnaval. El sábado se vivió una jornada histórica en Santa Cruz por el número de personas que desde las 12 de la mañana hasta bien entrada la madrugada disfrutaron de la ciudad. La ciudad hubo momentos que prácticamente todos los accesos estaban colapsados, muchas calles pues estaban llenísimas, tan llenas de gente que no se podía transitar, y desde ese punto de vista el sábado se vivió una jornada histórica en nuestro carnaval de Santa Cruz. Las previsiones que teníamos simplemente se nos desbordaron. Si hubiéramos tenido el objetivo de batir un récord, hubiéramos contratado un notario, hubiéramos traído a la gente del Guinness, pero no era el objetivo. Yo tengo que decir que para las miles de personas que tuvimos, las incidencias fueron mínimas, menores incluso que en otras ocasiones, ¿no? Por lo tanto, muy contento del resultado final, ¿no? Yo quiero felicitar al pueblo de Santa Cruz. Realmente es el protagonista de lo que ocurrió el sábado. Si no fuera por su civismo, no hubieran salido las cosas tan bien, ¿no? Bueno, la capital tinerfeña va a acoger del 20 al 22 de este mes de marzo la 9ª edición de Tecnológica Santa Cruz. Se va a desarrollar en el Guimerá, en el teatro y en la Sala de Arte de la Recoba. Reunirá a más de 16 expertos digitales a nivel local y nacional y contará con numerosas novedades respecto a ediciones anteriores. Esta arrancará el miércoles día 20 en el Guimerá con el concierto del cantautor canario Diego Ojeda a partir de las 9 de la noche. Esperamos tener muchos alumnos de secundaria y muchos universitarios compartiendo proyectos, viendo talento y rejuveneciendo un poco lo que es la marca tecnológica y reconectando de nuevo con públicos más jóvenes. En la tarde del jueves vamos a tener el Tecnológica tradicional. A partir de ahora mismo ya están las entradas disponibles, sabes que son gratuitas, pero salen con bastante rapidez. Vamos a tener, desde hoy ya van a estar disponibles para poder sacarlas. Vamos a tener a 13 ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, abordando desde una perspectiva más profesional lo que es el mundo de la tecnología y ciencias de la comunicación. Este año participamos con talleres relacionados con el tema del emprendimiento. Nosotros estamos empeñados en que la universidad, los universitarios, los estudiantes salgan con competencias relacionadas con el emprendimiento, que se puede entender que son competencias que ayudan dentro de cualquier empresa a desarrollar las actividades, son demandadas por los empresarios. Tenemos 4 talleres dispuestos a lo largo de la mañana del jueves, talleres que desarrollarán el área de vocaciones científicas y el área de tecnología educativa de la Consejería de Educación, y que reunirán en torno al Teatro Guimerá, en ese entorno, pues a 350 escolares de 10 centros de la isla. Tratar temas como el feminismo, política, derechos LGTBI, medio ambiente, todos esos temas que realmente a los jóvenes nos interesan, pero que nadie ha encontrado la manera de contárnosla en nuestro lenguaje, ¿no? Y la noticia que nos trae Vanessa Luis Ravelo de Mar y Tierra: los cocineros más influyentes, expertos de reconocido prestigio y periodistas especializados van a participar los próximos días 25 y 26 de marzo, ya ven que el mes está lleno de acontecimientos, y participarán en el segundo Foro Gastronómico Internacional de la Papa, que se va a celebrar en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife.
Se trata de un encuentro internacional dirigido a profesionales y de carácter gratuito, con el objetivo de difundir a través de ponencias, clases magistrales, degustaciones, catas y debates uno de los productos más característicos de Tenerife, así como fomentar el intercambio de conocimientos con otros países productores. Apostó desde el primer momento el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, con su consejero Gabriel Quintero, apostó, como digo, siempre Carlos Alonso con Jesús Morales, y también esto se articula porque es un montón de temas burocráticos, viaje, todo, y para eso es muy operativo la herramienta, el motor que tiene la institución ferial de Tenerife con Efraín Medina y con Iñaki Domínguez. Y José Manuel Bermúdez y Alfonso Cabello, el alcalde de la capital, una vez más ha hecho suyo el evento gastronómico para consolidar a Santa Cruz de Tenerife como capital gastronómica. Una de las novedades del programa es que se va a hacer una mirada a la historia de la papa, así como la creación de un foro tricontinental con la participación de cocineros y expertos de 3 continentes, América, África y Europa. También se desarrollará la segunda edición del concurso nacional de tortillas de papas. Poder cada 2 años reunirnos y hablar de, creo que el producto por excelencia de la gastronomía de Canarias, ¿no? Y en especial de Tenerife, porque es en esta isla en donde llegó la papa de América y donde se trasladó al resto del continente. Y por tanto, pues teníamos de alguna manera una deuda con este producto que la estamos intentando cubrir con este encuentro cada 2 años, este foro gastronómico que ya tiene esta segunda edición, por tanto el reto lo estamos superando. Los representantes canarios en el foro serán Braulio Simancas, Alexis García y Marlene Hernández, Jesús González, Domingo Ríos Mesa, Camil Gómez Pablos y José Carlos Marrero. Bueno, vamos con la primera del periódico El Día. Se la ponemos. Y así amanecerá mañana el periódico en los kioscos. Ya ven, la foto principal, la de la muerte de Martín Chirino. Y dice el periódico El Día, escasez de Adiro en las farmacias tinerfeñas. Primer titular, el arte canario se queda huérfano con la foto de Chirino, como ya les he comentado. También otros titulares a modo de sumario en el periódico El Día para la jornada que viene. 6 detenidos por robar aguacates en Los Ralejos, en Sucesos. En Universidad, las nuevas aulas de medicina costarán 10 millones. En Santa Cruz, Tarife descarta otra normativa de inspección de edificios. En el norte, la Avenida de Canarias abre al tráfico tras el cierre de 3 años. Y en carnavales, Mani Manuel, voy a cantar el día 30 con el alma, en referencia a la actuación que va a tener el municipio de Güímar. En jornada deportiva, fútbol, Zidane sustituye a Solari al frente del Madrid. Y en cultura, literatura, 4 novelas aspiran al premio Tenerife Noir y el Teatro Guimerá, un documental, abre hoy, en este caso mañana, el Festival de Fado. Pues a los 93 años moría esta tarde ese gran artista, con muchas obras, por ejemplo, en muchos municipios de las islas, en Tenerife, desde luego, y en Santa Cruz. Obras muy señeras. Se ha ido este gran artista. Señoras y señores, nos vamos hasta mañana a las 9 de la noche aquí en Un Día Más. Volvemos, les dejo con el tiempo, con Vanessa Luz Ravelo. Comenzamos la semana tal como hemos pasado este fin de semana. Calma meteorológica total y tiempo de primavera, así al menos hasta el próximo domingo, en el que podría llegar un pequeño frente por el norte, pero eso aún queda lejos. Para mañana tendremos un día poco nuboso o despejado en general, salvo algunos intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste al principio y al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso,
y el viento soplará del nordeste en costas y medianías. En altas cumbres centrales el viento será del este flojo. En costas oeste y suroeste habrá predominio de las brisas. Y mañana tendremos 11 horas y 55 minutos de sol. Amanecerá a las 7 de la mañana y 17 minutos. La puesta de sol será a las 7 de la tarde y 12 minutos. Y en cuanto a las mareas, en el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar tendrá lugar a las 4 de la mañana y 28 minutos y la siguiente a las 4 de la tarde y 51 minutos. La primera bajamar será a las 10 de la mañana y 31 minutos y la siguiente bajamar a las 10 de la noche y 56 minutos. Y la luna estará entre las fases de luna nueva y cuarto creciente. Esto es todo, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Que pasen ustedes una feliz noche. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.